Evangelio según Marcos capítulo 16, verso 15. Y simple y sencillamente dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Tome asiento, déjeme empezar. Prepárese para recibir la palabra de Dios, pero siga glorificando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Miren, quiero hablarles de algo que es muy común que lo digamos, que viene a ser básicamente nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra visión, nuestra forma o lo que Dios nos ha puesto, acercando corazones a Cristo. Amén. Yo he compartido, hermano, que Dios, lo he compartido antes, que Dios puso o nos ha puesto como una congregación distinta, diferente, a hacer cosas que parecieran distintas, que pareciera ser algo nuevo, pero realmente no lo es. Porque como todo en la vida, hermanos, siempre hay un punto de partida, el inicio de algo. Y Maranata tuvo su punto de partida, pero esto ya estaba en el corazón de Dios. Nuestro punto de partida fue en la voluntad de Dios, en donde Dios quiso hacer algo que usted y yo no nos imaginábamos, pero que Dios lo había hecho. Ahora, claramente puso su voluntad en el corazón de siervos que siguieron instrucciones al pie de la letra, y se logró hacer lo que hoy en día somos. Amén. Pero voy a esto, hermano. ¿Cuál es el punto de partida de nosotros? Porque desde el inicio, desde la fundación del mundo, el plan de Dios siempre fue compartir todo con nosotros. Y muchas veces nosotros llegamos a un cristianismo, hermano, empezamos a crecer, pero en el punto de partida se nos van olvidando ciertos detalles, ciertas bases. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente llegan sus hijos de la escuela con unas preguntas de matemática bien complicadas. Y dice usted, ¿a qué horas aprendí yo esto? Porque ya uno no se acuerda. No significa que no se lo hubieran enseñado en la escuela. El problema es que como ya nunca lo practicó, se le olvidó. Y el asunto, hermano, con las cosas de Dios a veces es de que nuestro punto de partida es muy bueno, muy especial, muy específico, pero se nos empieza a olvidar ciertas cosas y caemos en el propósito de Dios, pero empezamos a alejarnos un poco. O el pecado hace a que nos separemos del propósito de Dios. Empezamos bien, porque ¿quién no empieza bien? Paz de Cristo, porque siente el toque de Dios, pero empieza a haber situaciones que nos van alejando del propósito fundamental que tenía Dios. Y mire, hermano, la condenación, vi un video, usted sabe, ¿verdad? Que hay gente que pone videos y todo, y vi una persona que le dice, oye, si tú le dices a tu esposa que el día que la dejes de amar, que te deje de amar, perdón, tú la quemas viva, ¿qué pasa con eso? Y él dijo, no, pues en primer lugar nunca la amé. Y entonces la otra persona bien inteligente le dijo, o sea que Dios sí lo puede hacer, pero nosotros no. Él sí nos puede mandar al infierno. Y claramente cuando lo dicen así es como que, ay, es cierto. No, espérese, es que hay un contexto que entender. La condenación no es un castigo que Dios nos da. La condenación es la consecuencia de nuestras acciones. Es porque yo me alejé de Dios. Dios no vino a condenar, al contrario, Él mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos por Él. Para todos alcanzó la salvación. El problema es if I want to accept that salvation or no. If I want to accept the sacrifice of the Lord or no. So it's my choice. I'm choosing to follow or not follow the Lord. And it's as simple as that. Es tan simple como eso. Entonces, la condenación es simple y sencillamente la consecuencia de que nosotros nos alejamos de Dios. Ahora bien, después de muchos años, Dios ha seguido y nos sigue mandando mensajeros que nos hablen al corazón. Personas que nos den un mensaje puntual. Esos mensajeros son los que han visto y que han recibido en el corazón lo que el Señor ha puesto en ellos y las instrucciones que Dios ha puesto. Instrucciones, amada iglesia, amados hermanos, que son simples, no son tan complicadas.
no son difíciles de llevar. Nosotros lo complicamos, nosotros lo hacemos difícil porque no queremos cambiar, porque no nos queremos acercar a Dios. Y es mucho más fácil ser obediente que ser desobediente. Entonces siempre, hermano, nosotros vamos a tener que entender que el mensaje de Dios es simple y sencillo para que también nosotros podamos dar ese mensaje. Y por eso le quiero hablar o empezar a hablar un poquito de esto, de acercando corazones a Cristo. Porque tal vez usted se siente más cercano a Dios que antes. O tal vez es uno de sus propósitos de nuevo año. Ahora sí servirle a Dios. Amén. Y qué bueno que así sea. Yo no estoy diciendo, ¿para qué se hace propósitos así? No, qué bueno, es nuestro propósito y nuestro anhelo que día con día usted diga, yo quiero servirle a Dios y no me quiero alejar nunca de Él, porque esa es la voluntad del Señor. Pero hermano, Jesús, Dios hecho carne, vino a esta tierra demostrando su gran poder y haciendo milagros, maravillas, prodigios. Él hizo sanidades, hizo cosas tremendas. Pero hay algo puntual que a veces se nos ha olvidado. Él vino más con la intención de predicar algo más importante que los milagros que Él hizo. Él vino con la intención de hablar, de decir un mensaje, de decir algo puntual, de dar un mensaje. La predicación, hermano, es el anunciar, proclamar públicamente un mensaje, decirle al público un mensaje. Y Jesús, antes de los milagros, antes de las maravillas, de los prodigios, Él lo que vino a hacer fue a predicar. Eso es lo que Él vino a hacer a la tierra, anunciar un mensaje importante para usted y para mí. Un mensaje, hermano, que si usted mira un poquito la historia, Juan el Bautista predicaba. Si usted conoce un poco la historia, dice Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, este era su mensaje, que era predicación, proclamar en el público, anunciar. Proclamar no es así como usted va a la tienda y todo calladito y todo tímido. Disculpe, mire. No, proclamar era decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Proclamar era hablar en voz recia para que el público escuchara y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje que se predicaba aún antes del nuevo pacto, un mensaje que Dios hace para que nos acerquemos a Él mismo. Ese era el mensaje, porque el poder de este mensaje se revela a nosotros aún antes de Jesús. Mire, de nuevo, Jesús vino a predicar esto, pero Juan el Bautista ya estaba predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, esto no es algo nuevo para Juan el Bautista o para el pueblo de Israel, ni siquiera es nuevo para la gracia. Porque mire, yo no sé si usted conoce un poquito el cristianismo. De nuevo le voy a hablar un poco de bases. Y unos dicen que está el tiempo que es antediluvínico o antes del diluvio, pues. Que ese tiempo, entonces, cuando llega el diluvio, hay ciertas normas y ciertas reglas. Por ahí la palabra de Dios dice que Dios fue y le habló a las almas antes del diluvio. Me estoy trabando con esa palabra para que me complico la vida. Luego del diluvio viene todo lo que pasa y viene un tiempo antes de la ley, pero llega la ley con Moisés y ahora seguían el tiempo de la ley hasta que viene Jesús, y entonces Jesús viene a dar el tiempo de la gracia. Como le hacemos en los juegos aquellos que jugamos. El tiempo de la gracia existe desde la fundación del mundo. Y están así como que, está hablando algo así. No, espérenme. Porque el tiempo de la gracia uno lo traduce como a la misericordia y el amor de Dios y el perdón de Dios. Y Dios ya era misericordioso, amoroso y perdonador. Isaías 41:3, mire, está hablando, le estoy diciendo, empieza antes de Juan el Bautista, porque Isaías anuncia esto. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido.
O sea, háblale al corazón, háblale a la mente. ¿Se acuerda? Siempre yo lo he dicho, lo repito y lo digo muchas veces cuando la palabra de Dios dice háblale al corazón, no le está diciendo a esa bomba de sangre que tiene que bombea sangre, sino a los pensamientos, al razonamiento, al entendimiento. De la abundancia del corazón, abra la boca. Háblale al corazón. Dile a voces que a su tiempo se ha cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí hay perdón. Voz que clama en el desierto, verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezaos calzada en la soledad de vuestro Dios. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? El mensaje de arrepentimiento, de volver a nuestro Creador y ser quienes debimos de haber sido, está incluso antes de Jesús, antes de Juan el Bautista. Incluso Isaías lo estaba anunciando y solo Juan estaba dando el cumplimiento de él sí proclamar y de él sí preparar el camino para el que sería el Mesías, el Cristo, el que iba a ser ungido por el Señor, el que sí tenía la capacidad de venir y perdonar nuestros pecados. Pero la misericordia está. Somos la creación más especial de Dios, hermanos, su obra maestra, lo más hermoso de toda la creación. Mire, a nadie más le dio el privilegio de ser imagen de Él. Miren lo importante que somos para Dios. Yo no sé si usted ha tenido de esos momentos, tal vez sus hijos, ¿verdad? Que hacen un dibujo y les queda el dibujo, por muy malo que sea, usted sabe que es el mejor dibujo que ha hecho su hijo. Y de una u otra forma lo quiere guardar y lo quiere cuidar, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese mismo día le cae café al dibujo? ¡Ay! Peor si fue alguien más, ¿verdad? Te dije que no dejaras el café ahí. Como no somos tan gritones. Bueno, aquí en la iglesia no gritamos, pero allá en la casa. Sí, así como gritan en la casa adoraran a Dios, temblar a la tierra en este lugar. Amén. Pero somos la creación más especial de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que no se nos olvide eso, hermano, porque muchas veces se nos olvida esto. Y desde el inicio, hermano, porque para hablar de estos temas, de nuevo, a mí no me gusta asumir o pensar que usted ya conoce todo. Entonces hay que regresar al inicio, hay que regresar a los fundamentos. Hay una escritura donde dice: parados en los senderos antiguos y preguntarles cuál es el camino. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La predicación no va a cambiar. El mensaje de la palabra de Dios no va a cambiar. Hermano, hay modismos, yo lo sé. Las iglesias estamos tratando de meter modismos que no deberíamos de meter, porque Dios no cambia. Él es el mismo de la creación y es el mismo que va a venir en las nubes y nos levantará como una iglesia santa, y es el mismo que va a destruir lo que hoy conocemos y va a levantar una nueva Jerusalén y vamos a poder estar con Él. Mucha información para usted, pero me bajo un poquito. Vamos a la base. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, porque de ahí empieza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, de nuevo, Dios viene y dice: voy a hacer la creación, y crea su obra maestra. Porque por mucho que lo repitamos, hay que siempre recordarlo. Nosotros somos la obra maestra de Dios. En el único momento donde Dios metió las manos fue para crear al hombre. Para ninguna otra cosa se manchó el Señor las manos. Y se manchó porque lo hizo del lodo. ¿Usted jugó lodo cuando estaba pequeño? Las tortitas de lodo así, y las casitas, y le hacía caminitos a los carritos, ¿no? Qué triste infancia si no lo hizo. Pero uno se ensucia las manos. Dios ensució las manos con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos su creación más hermosa. Somos lo más preciado del Señor, la obra maestra del que hizo la creación. Eso es lo que usted y yo somos para Él.
Entonces pensar, hermano, que Dios nos quiere mandar al infierno es no recordar que somos lo más importante para Él. Claro, yo no estoy diciendo, no, usted ya la libró. No, eso depende de usted y de mí. Es una carrera personal. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Pero entonces yo sé y entiendo que Dios no me quiere condenar. Al contrario, Dios quiere que me acerque a Él, que esté cercano a su presencia. Porque entonces Él nos hizo, hermano, para compartir la creación con nosotros. Por eso le habló de señorearse de las aves, de todos los animales, de las plantas, porque Dios quería compartir su grandeza con nosotros. Tenemos un Dios tan amoroso que hizo la creación para que usted y yo aprovechemos de ella, no para que ella se aproveche de nosotros. ¿Qué sentido tiene, hermano, perder el enfoque y la conexión con Dios? Somos su imagen, somos su semejanza, perdón. Él nos dio el aliento de vida para que fuéramos seres vivientes como Él. Él nos dio de su espíritu para que usted y yo tengamos razonamiento y seamos seres intelectuales, inteligentes. Amén. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? 3, 4. ¿Cuántos inteligentes hay aquí, hermano? Sí, entonces sí. Es que no me oyeron la primera vez. La misericordia del Señor, hermano, nos tiene con vida. Él nos dio esas capacidades, nos dio el razonamiento y la capacidad de nosotros poder tomar buenas decisiones o hacer lo contrario. Pero Dios nos hizo, hermano, nos creó. Él quería compartir con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Entró el pecado. Todo esto era el plan de Dios, dándonos la oportunidad de tener vida eterna para siempre con Él. Pero entra un momento, una situación donde entró el pecado y cambiamos el enfoque y nos separamos del plan original que Él tenía. Eso fue lo que pasó. El hombre se separó de Dios. Dios no se separó del hombre. Dios no fue quien nos condenó. Él no fue quien nos dejó. Nosotros cambiamos. Él no ha cambiado ni cambiará. Él sigue siendo el mismo y la palabra de Dios sigue estando vigente y sigue siendo igual de poderosa. Por eso, de nuevo, I'm sorry, pero vamos a seguir predicando el evangelio y vamos a seguir predicando lo mismo que han predicado muchos, y que usted dice, yo, mi pastor, aquel, el que se murió, mi pastor de joven, ese predicaba lo mismo, y lo vamos a seguir predicando porque es la palabra de Dios. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo soberano, poderoso, majestuoso, y Él va a levantar predicadores que hablen su palabra. Pero pecamos. Génesis 3, 15, 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, te voy a compartir con todo, te voy a dar todo lo que quieras, va a estar al alcance de tu mano, te voy a poner en el lugar más hermoso, porque eso es lo que quiere de nosotros, hermano. Él quiere compartir sus misericordias y su amor. Más del árbol, verso 17, si era 3, 15, 17, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. I probably confused my Bible verses there. I think it was 2. Yes, it was 2, sorry. A veces pasa, hermano. Pero bueno, yo le leí el correcto, que apareció ahí no es. Pero mire, Dios lo pone en el huerto del Edén y le dice: vas a comer lo que quieras. No, los gorditos estaríamos felices ahí. Qué bendición poder levantar la mano y comer lo que sea. Pero le dijo algo: del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que mueras, ¿qué dice? Ciertamente, se te acabó la vida. Entregue el saco para que se lo use alguien más. Así de fácil, así de simple. El Señor, mire, no está diciéndole: no te quiero condenar, voy a hacer esto. No, Dios dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de tener todo lo que tú quieras, que lo puedas agarrar, pero solo no me toques esto. Simple y sencillamente no hagas esto. Y ahí viene la simpleza de las cosas, hermano. Dios nos da muchas bendiciones y nos dice: pero no hagas esto, no te alejes de mí. Y ahí va uno y como que
lo empujaran a uno. Como que hacer lo contrario es lo que nos apasiona, ¿verdad? No se siente ahí, pues ahora me siento. Le dicen los servidores, hermano, pase para acá. No, para allá, no, por aquí. Y en el lado contrario que ir. Paz de Cristo, porque parece que hay algo que nosotros queremos ir siempre en contra del Señor y queremos hacer las cosas al revés. Ahora, mire, ahí es donde empieza la misericordia y el amor de Dios. Porque Dios le está diciendo, y le está diciendo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si es Génesis 2, hermano, ya verifiqué, me confundí en el capítulo. Pero ahí empieza la misericordia de Dios, porque le está diciendo, te vas a morir. Si haces lo que yo te estoy diciendo que no hagas, you're gonna die. Los jóvenes, ¿cuántas veces han dicho, my mom is gonna kill me? Pero no te mató. She didn't do it. Neither your dad. You know why? Because it's mercy and love. ¿Verdad? Porque ay, si me mata mi mamá. Tanto nosotros no metimos la pata, ¿sí, verdad? Pero mire, ellos pecan, usted conoce la historia. Adán desobedece, llega la serpiente, le habla a la mujer come, llega la mujer, comparte con su esposo, con su galán o su galón, depende de qué tamaño sea usted, y come y desobedecen a Dios. ¿Cuál era la paga de lo que Dios les había dicho? En ese momento pudo haber entrado Dios al huerto de Edén y decir, ¿saben qué? Me voy a poner otra vez con el lodo a formar otro hombre porque este se me echó a perder. Qué fácil hubiera sido hacer eso, ¿no? Qué fácil hubiera sido quitarle el aliento de vida. Y de todos modos ya cree uno, él lo puede hacer. Él es el único que podía haber agarrado otra vez y armar otro. Y sabes que ahora como ya sé que lo puede intentar, voy a quitar la tentación. Pero es que Dios no es así. Dios te está diciendo, te puedo dar todo. It has to be your choice. Tiene que ser tu elección. Te voy a dar a ti la oportunidad de escoger el bien o escoger otra cosa. Y eso es lo que crea una separación. Pero mira, hermano, cualquiera puede decir, qué malo y tirano es Dios. No, él hubiera seguido la palabra que él había dicho y ahí los fulmina, los acaba, les quita la vida. Pero usted sabe qué fue lo que hizo. Se puso a hablar con la serpiente, le dio una condenación a la serpiente, le dijo algo a la mujer, le dijo algo al hombre, y luego viene la misericordia y el amor, que desde el principio, desde la fundación, desde el Edén se está predicando, y usted y yo a veces se nos olvida esto. En el verso, ahora sí es el 3, déjenme verifico si es el 3. Sí. Y dice 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles hilos. El hombre cometió un error, como muchos de nosotros cometemos errores. Dios tenía la autoridad, el poder y la razón y la justicia para decirle a Adán, te vas, cesó tu existencia. Como tiene la capacidad, el poder, la autoridad, el razonamiento y la justicia para hacerlo hoy en día. Eso no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo de siempre. Dios tiene la oportunidad de decir, te quito mi aliento de vida, y se llamaba usted o me llamaba, porque Dios lo puede hacer. Pero viene la misericordia y en lugar de eso dice que los vistió de pieles, les cubrió el pecado. Ahí empieza la misericordia de Dios. Que cuando tú y yo pecamos, en lugar de exponernos al público, Él viene y nos da de su misericordia y su amor y nos cubre para que no pasemos vergüenza. Porque hermano, qué fácil sería que Dios viniera, me usara a mí o a cualquiera que se parara en este lugar y empezara,
tú eres pecador porque hiciste esto anoche, esas manos que hicieron esto, ese corazón que tú traes, y que empezara él a decirnos todo lo malo, ¿se imagina cómo saldríamos de la iglesia? No, si yo apenas y medio les comunico mis testimonios, porque si se los digo todos se pueden asustar mucho. Pero Dios no hace eso. Dios dice, ¿sabes qué? Voy a buscar la manera de encubrir tus errores, porque lo importante es tu corazón. Ahora, eso no significa que sigamos pecando, ¿verdad? Y creo que lo he dicho muchas veces y en muchas ocasiones, porque no quiero que esto salga del contexto de lo que estoy hablando. Que alguien diga, el pastor nos dio permiso para pecar. No, que pues diremos los que hemos muerto al pecado, regresaremos a él. En ninguna manera, porque los muertos en Cristo ya no vivimos para el mundo, paz de Cristo. Pero viene Dios y los vistió, les dio el perdón. El perdón de Dios ha estado presente desde antes que Jesús viniera, desde antes que Juan el Bautista lo predicara, desde antes que Isaías lo dijera, desde antes que los reyes llegaran. La misericordia, el perdón de Dios, la gracia infinita del Señor ha estado presente desde la fundación del mundo. Si no, usted y yo no estaríamos aquí. Si no, usted y yo no podríamos tener la oportunidad de volver a la conexión original que Dios quería tener con nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Esa separación, hermano, entre el hombre y el Señor, esa desobediencia que nosotros llevamos a Dios, es la que nos está separando de Él. Porque usted y yo desobedecemos, no porque Dios nos quiera condenar, es porque usted y yo no queremos estar con Él. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender y comprender que no debo de apartarme de Dios, que lo que tengo que hacer es regresar a su camino, volver a Él, decirle, Señor, he estado alejado, apartado de ti, de tu presencia, pero ahora ya no quiero que el pecado sea el que esté en medio de nosotros. Ahora quiero tener una relación directa contigo, ahora quiero tener una conexión directa. Ya no poner algo en medio que interrumpa mi alabanza, mi adoración, mi exaltación a ti. Y poco a poco, hermano, debemos de ir cambiando nuestra condición, porque se fue cambiando la condición divina a una condición pecaminosa, a una condición carnal. Estamos en una situación en donde hoy en día somos muy poco espirituales, porque día a día nos hemos alejado de Dios. Por eso se enoja tan fácil, por eso se frustra tan fácil, por eso se decepciona tan fácil, por eso entristece tan fácil. Porque se le olvida la conexión divina que tiene con Dios. Porque si reconociéramos y supiéramos siempre y tuviéramos eso presente, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. ¿Sabe qué? Es una elección, es algo que usted y yo decidimos. Entonces el problema, hermano, es que Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero nosotros queremos hacer lo contrario. Ese es el problema. Y entonces Jesús viene y mandó profetas que hablaran, que dijeran, que de volver al camino del Señor, que nos hagan volver. ¿Cuántas veces no le habló Dios al pueblo de Israel por profetas? Lo he dicho antes, ¿no? Si usted ha leído el libro de los jueces, es uno de los libros más tremendos. ¿Por qué? Porque Dios los salva. El pueblo adora a Dios, los bendice, ellos se alejan de Dios porque se sienten cómodos, empiezan a servir a otros dioses, entonces vienen las consecuencias. Y ya con las consecuencias, Señor, ayúdanos, y esto y el otro, así como Maranata se pone cuando no nos está yendo bien. Pues al menos ahí debería decir amén, porque ni modo. Y entonces viene el Señor otra vez en su misericordia y les manda un salvador, les manda un juez que los defienda, y ellos vuelven a glorificar a Dios, y el círculo vicioso del mundo vuelve a empezar. Busco de Dios, Dios me bendice, como me bendice me acomodo, cuando me acomodo peco, cuando peco Dios quita su protección, y entonces empiezo a pedir misericordia, Dios la manda y vuelve a mandar un salvador. Y es el problema, hermano. Pero entonces viene el Señor y nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito que ustedes entiendan algo para que la iglesia crezca, para que nosotros, esta nueva etapa de la que le estamos hablando de nuevo, no es tanto solo por el año, hermano, es por lo que hemos pasado como congregación. Amén.
Es por lo que nos ha sucedido en los últimos meses, por lo que hemos pasado. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Es momento entonces de reformar algo. Los voy a hacer pasar por un proceso para que no se olviden los fundamentos, las bases, y sigan dependiendo de mi sola y absoluta presencia. Que no dependan de lo que piensan que son, porque no somos nada sin el Señor. A Él se lo debemos todo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Él es el Todopoderoso. Él es el que nos has dado lo que tenemos, amada iglesia. Entonces Dios viene y nos dice, ¿sabes qué? Te voy a recordar que sin mí nada puedes hacer. Entonces llega Juan el Bautista, hermano, predicando el bautismo como limpieza. Mateo 3, 5 y 6. Y ahora déjenlo que os confirmo, porque ya me di cuenta que los errores de publishment. Y dice, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Llega Juan el Bautista, se le denominaba Bautista porque él bautizaba, ¿verdad? Juan, primo de Jesús, si no estoy mal. Él llega y empieza a predicar. Y empieza a decirles, arrepentidos y bautícense. Y ellos llegan y salían a él y empezaban a bautizarse. ¿Por qué? Porque entendían lo que usted y yo hemos comprendido, o que vamos a comprender, que hay una separación de Dios. Me he alejado del Señor y necesito quitar esa separación. Y esa separación solo se obtiene por medio del arrepentimiento y luego llegar a las aguas bautismales. Pero hermano, no puedo llegar a sumergirme como un simbolismo, porque es lo que es un símbolo, para demostrarle al mundo y a Dios que acepto su misericordia y su perdón. No puedo llegar a eso si no estoy arrepentido. Entonces el mensaje que se le hablaba, que se le decía al pueblo siempre era arrepiéntete. ¿Y qué es eso, hermano? Mire, el bautismo, de nuevo, representa la limpieza de pecados para poder regresar a la comunión con Dios, recordándonos que no son nuestras creencias las que nos van a hacer llegar a Él, sino es lo que la palabra de Dios está diciendo, que no, es lo que Dios nos hace a que nos acercamos de Él, a que nos acerquemos a Él. Es volver a la mentalidad correcta, es regresar de nuevo a pensar como Dios pensaba. No es un acto simbólico, no es seguir una regla, no es que use corbata, no es que use manga larga, no es que use zapatos de vestir. No, es hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. No son nuestras acciones que hacemos solo para obtener un beneficio. Es en dónde está mi corazón, porque cuando mi corazón está ubicado en el lugar correcto, mis acciones son las que van a ser más fáciles y va a ser simple seguir al Señor. ¿Se acuerda que le dije? Es simple, es fácil obedecer. Pero cuando mi corazón está en el lugar incorrecto, es cuando a mí me cuesta cambiar, es cuando no dejo el pecado, cuando sigo haciendo las cosas que no debo de hacer. Because my heart is not in the right place. My mind thinks that I'm better than. Y es una decisión, amada iglesia. Usted decide si pasar o no pasar al altar. Usted decide si hablarle o no hablarle a la gente. Usted decide si tener o no tener amistades. Es su decisión. You know why? Because I have chosen that. Yo lo he escogido. Yo antes era el más amargado de todos ustedes. Es más, las caras de limones que hay aquí no me ganaban. Y todos digo, ay, ya me vio, ¿no? Pues todos lo miran, ¿no? Pero yo decidí hacer algo para el Señor. Decidí hacerlo. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces Juan les decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y toda Jerusalén salía, y toda Judea, a toda provincia salía a él, y eran bautizados en el Jordán. Pero mire esto. ¿Por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo? Mateo 3, capítulo 3, verso 7 en adelante. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero mire,
Venían los fariseos y los saduceos. Como quien dice, se lo voy a decir así. Venían los que usted nunca se imaginó que iban a venir a la iglesia. Pero entonces hay un asunto, hermano. Y déjeme aclaro esto. Va a venir mucha gente que lo único que está haciendo es, como ellos, huir de la ira venidera. Yo le puedo empezar a predicar del infierno y voy a crear un temor en usted para que usted quiera llegar al bautismo y quiera salvarse por temor a caer en la condenación. Porque eso es lo que los fariseos y los saduceos estaban haciendo. Se dieron cuenta de que Dios era real, entonces el infierno debe de ser real, la condenación debe de serlo. Y por miedo, entonces es cuando Juan les dice: están huyendo nada más de la condenación. Y así habemos muchos, hermanos, que lo único que estamos tratando de hacer es huir de la condenación. Y verdad que cuando uno le dice: ¿y por qué se quiere bautizar? Porque quiero ser salvo, porque no me quiero condenar. Y muchas veces es el primer motivo que nosotros ponemos para venir y buscar de Dios. Por eso este mensaje que Juan está diciendo les dice: espérense, no se trata solo de huir, no se trata de solo de pagar un boleto, no se trata solo de un acto simbólico. Le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, es la metanoia, o viene de esa raíz griega que significa compungirse, o sea, que le duele algo, que le molesta algo en sus entrañas. Ya se lo he dicho, ¿verdad? No es el que se siente mal cuando comió pan con café, cuando dijo: ay, ya quebré la dieta del 2025. Y se comió 2 panotes así grandes. Y dice: ay, mejor no me hubiera comido algo. No, es algo más profundo. Allá en Hechos dice que los varones de Israel se compungieron de corazón, sintieron algo tan tremendo y dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Porque hay un sentimiento tan profundo. Metanoia es eso, es compungirse. Pero ¿qué significa regresar, volver, cambiar la mente, cambiar el corazón? El arrepentimiento es lo que te va a llevar a la salvación, porque cuando realmente has cambiado tu mentalidad es cuando Dios te va a empezar a usar, porque entonces con la mente nueva, con la mente de Cristo, ya puedo empezar a hacer las cosas que Dios me manda con una obediencia tan fácil y tan simple que no hay necesidad de estarlo rogando. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento que tú vas a decir: you know what, I know I'm wrong, I have to do something different, I have to start doing something different, because what I've been doing, it hasn't worked out. Close myself into this, it hasn't worked out, so I have to do something different. Y empiezo a volver al camino de Dios y a preguntarle: Señor, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y Dios dice: desde el principio yo te hice para compartir mis bendiciones contigo. Lo único que necesitas hacer es ser obediente. Obedece a mi palabra, regresa a mis caminos, vuelve a mi ser, vuelve a mí, y yo voy a hacerlo diferente. Los fariseos iban por miedo a ser condenados, por huir, hermano, del final, con la intención de librarme del castigo. Pero that doesn't work out. Young people, it's not about you skipping your punishment. It's about you getting the rewards of your heart. It's not about me doing something so people will see me, so pastor will be able to allow me to do whatever I want, because if I'm in church, it seems like pastor will defend me if I'm doing what I have to do. Because even the young people, sometimes they think that way, that if I'm doing something good, pastor should have my back. But it's not about me having your back. It's about God having your heart. That's the key point. That's the purpose in your life, to give your heart to Christ.
Entonces, mira, hermana, mi iglesia, cuando nosotros estamos reuniéndonos acá, tenemos que entender y comprender que el arrepentimiento no es solo para no ser condenado. No se trata solo de una confesión ligera. Se trata de frutos que producen porque estoy plantado en la tierra correcta y porque mis frutos, lo que estoy haciendo, va a demostrar mi verdadero arrepentimiento, va a demostrar mi verdadera conexión con Dios. Porque como nosotros reaccionamos a esta vida, es así como demostramos nuestros frutos. Mire, nosotros podemos lograr muchas cosas, pero si usted no da frutos dignos de arrepentimiento, el que realmente lo conoce es el Señor. El que realmente sabe quiénes somos es el Señor. Y de eso se trata, hermano. Mire, que usted venga y sea plantado en un lugar correcto, en buena tierra, que podamos depositar una semilla que realmente usted empiece a ser diferente. No porque quiere caer bien con los hermanos, o no porque le gustaron las actividades de Maranata, o la comida que damos, o los abrazos que damos, no, porque se sintió algo más profundo que eso, porque sintió la salvación y el poder y la misericordia de Dios, y Dios le dijo: aquí es donde te quiero tener, quiero abrazarte, quiero estar contigo, quiero que regreses a mí, que haya una comunión, que podamos estar juntos. No quiero que vengas cada domingo nada más, quiero que me lleves a tu casa, en tu corazón, que viva yo contigo, que hagas una habitación, no una visita. ¿Cuántos tuvieron visitas ahorita este fin de año, verdad? Y ya que se acabaron las vacaciones, muchos dijeron: gracias a Dios, ya se fueron. Porque qué incómodo tener visitas, ¿verdad? Se tiene que levantar temprano, tiene que limpiar la casa, tiene que cocinar, tiene que... Mi amor, hazme favor de esto. Claro, mi vida, ¿cómo no? Si así fueran cuando están solos, ¿verdad? Mi amor, ¿ya sacaste la basura? Sí, mi vida. Ah, perdón, se me olvidó esta bolsa. Y cuando no están, te dije que sacaras la basura. Ah, ya vas a empezar. La de Cristo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y Dios que le está hablando. Amén. ¿Cómo reaccionamos a nuestra vida, hermano? Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Sigue diciendo Mateo 3:9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los fariseos trataban de excusarse para poder ser salvos. Y Juan les dice: no se trata de lo que hagas, se trata del corazón, del arrepentimiento verdadero, porque el que trae el hacha es el Señor. Hermano, usted y yo no podemos cortar a nadie. A veces como que uno quisiera, ¿verdad? Venir con el machete desenvainado y decir: este no va a ser salvo, ni modo, vámonos. Pero quien es el dueño y señor del hacha es el Señor. Quien elige quién se salva es el Señor. Es más, hay veces que uno dice: ese hermano ya no regresa. Peor con lo que pasó. Y al otro domingo ahí viene: paz de Cristo. Sí regresó. Porque uno a veces piensa erróneamente. Pero viene el Señor y dice: no, hay muchos que se van a hacer salvos y tú aún no lo sabes. Pero el que trae el hacha ya la tiene puesta al que no va a dar frutos. Mire, yo le he contado esta historia y se la vuelvo a mencionar. Le regalé un rosal a mi mamá, no daba ni una rosa, pura hoja verde. Yo llegué y le dije a mi mamá: tire esos montes, sácate, ¿para qué quiere uno esos verdes? Si se supone que debe de estar dando rosas. Dijo: no, es que me lo regalaste. ¿Qué me importa a mí? Tírelo. Entonces vino mi mamá en una ocasión y dijo: bueno, esta es la última que te perdono. Y él empezó a cortar todo ese ramerío y lo dejó una cosita así. Viera las rosas que dio después. ¿A poco si viniera el Señor y le dijera: a ver, aquí tengo el hacha, ¿vas a dar frutos o no vas a dar frutos? ¿Qué haría usted?
Tienes, you have one last chance. You wanna do it o no? Ya miro a 2, 3 así como que. Porque debemos de estar arrepentidos. Paz de Cristo, familia Maranata. ¿Se da cuenta que sí es bien fácil obedecer a Dios? Tan sencillo que es, tan simple. Volver a la comunión que hubo al principio, al arrepentimiento, volver al camino de Dios. Y todos pasamos por eso, hermano. Ahí es en donde empieza el poder de este mensaje que le estoy hablando, de este mensaje que debe de ser la fuente fundamental para que usted y yo nos tomemos de este mensaje y digamos: Señor, de aquí estoy motivándome para seguir predicando, porque de la forma que me hablaron a mí y que ahora yo he caído al arrepentimiento, así hay mucha gente que necesita comprender este mensaje de amor, de misericordia, para que nosotros podamos ver en ellos que tú llegas y los salvas y los limpias y los proteges, y así podamos ser de nuevo una familia en el Señor y poder empezar a disfrutar nuevamente de las grandes y ricas bendiciones del Señor, porque Dios es el que nos lo está dando la oportunidad. Mire, de nuevo, desde el principio se sigue predicando, se empieza a predicar, volver, regresar al camino, regresar al mensaje de Dios, el mensaje más hermoso que se puede predicar. Y eso, hermano, es lo que vino Jesús a hacer, a predicar. Él no vino a dar sanidad, liberación. Sí lo hacía porque tiene el poder, porque en su misericordia Dios te puede sanar, en su misericordia Dios te puede restaurar, en su misericordia Dios puede hacer lo que tú necesitas que Él haga. Pero es su mensaje principal fue predicar al evangelio, decir: ¿saben qué? El reino de los dioses, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros y ustedes necesitan volver a arrepentirse, volver al camino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el mensaje más hermoso que nosotros podemos predicar es el mismo que Jesús vino a hacer: arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Vengan, arrepiéntanse y vuelvan al camino de Dios. Volvámonos a la misericordia y al amor de Dios, iglesia, porque cuando como iglesia nos arrepintamos es cuando el poder de Dios va a descender de una forma sobrenatural, porque Dios te ama, te ha amado desde el principio, desde la fundación del mundo. Dios tenía en el corazón, lo puso en siervos para que esta organización, este edificio, esta iglesia se armara, para que tú y yo el día de hoy escucháramos que Dios nos sigue amando, que Dios nos sigue dando de su amor, de su perdón, y que desde el principio Dios quiere tener una comunión cercana contigo, quiere habitar contigo, quiere hacer una habitación. Hermano, mire lo curioso de Jesús. Mandó un mensajero y era Juan. Pero cuando él ya no puede seguir hablando, dice: ok, es el momento de que yo lo haga. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? En los lugares a donde usted va, tal vez es usted el que tiene que empezar a hablar este mensaje. Como iglesia, qué bonito es venir y reunirnos cada domingo, los viernes, que le aconsejo, por favor, venga los viernes, porque ahí es donde aprende uno muchas cosas para madurar. Pero qué bonito es venir. Pero es más hermoso, hermano, cuando usted comprende, porque se ha arrepentido, que ahora en el lugar donde yo estoy, al saber que aquí no hay quien predique el evangelio, yo voy a decir: arrepentidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha venido a este lugar. Y mire, hermano, de nuevo le voy a decir algo. Tal vez alguno se ha preguntado: ¿por qué el pastor no llama a los que quieran levantar su mano y decir: yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador, y ya son salvos, ¿verdad?
Porque no se trata de solo levantar la mano, se trata del arrepentimiento. Se trata de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú das los frutos dignos de arrepentimiento, no importa que no levantes tu mano y digas, Jesús es mi único y suficiente Salvador, porque alguien te lo está repitiendo. Lo vas a hacer de corazón sin que alguien te tenga que dirigir una oración de salvación, porque tú le vas a decir, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, quiero volver a ti, quiero que seas mi único y suficiente Salvador, porque usted lo va a sentir, porque usted va a sentir la presencia de Dios. Es más importante, hermano, hacerle ver a alguien su pecado que de orar por él por sanidad. Es preferible ser salvo a ser sano. Ay, entonces voy a seguir enfermo. No sé, tal vez no, tal vez Dios lo quiera sanar, pero yo prefiero mi salvación a mi sanidad. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque yo he visto que aún cuando estoy enfermo, Dios me levanta y lo puedo adorar y lo puedo glorificar y lo puedo exaltar. Y entonces digo, Señor, aún en medio de mi debilidad, yo sé que tú eres el que te fortaleces y te voy a seguir glorificando, porque yo prefiero volver a los caminos, a los brazos del Señor, que estar lejos de Él. Y eso, hermano, es lo que yo quiero ponerle y lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, la predicación verdadera. Que empecemos a hacer lo correcto, que empecemos a compartir el mensaje correcto, el mensaje adecuado. Hay muchas cosas, hermano, que hemos puesto como reglas, como religiones, como organizaciones, como instituciones que hemos levantado, pero al final del día el mensaje más poderoso, el mensaje que va a acercar más a la gente es este: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo podemos ser parte de ese reino, y tú puedes ser perdonado por la misericordia y el amor de Dios cuando te arrepientes, cuando cambias, cuando te compunges de corazón, cuando el dolor que hay en tu cuerpo, no, nadie lo calma, nada más la misericordia y el amor de Dios, y dices, ¿sabes qué? Voy a regresar al camino de Dios, voy a hacer lo que Dios me dice, voy a hablar, voy a compartir, voy a adorar, voy a levantar mis manos, voy a aplaudir, voy a cantar, voy a danzar, porque la palabra de Dios me enseña todo eso, no porque quiero caer bien con alguien, sino porque lo estoy sintiendo, porque me arrepentí, y esos son mis frutos dignos de arrepentimiento. Así es que, hermano, aunque muchos no creen lo que nosotros hacemos, este mensaje sigue siendo poderoso. Este mensaje sigue siendo el más poderoso que tenemos. Venir a Dios, acercarse a Él, Maranata. Este es el mensaje más precioso a predicar, y es el que vamos a seguir predicando, porque si se predicó desde el principio de la fundación del mundo, lo predicaron los profetas, los apóstoles, lo predicó todo el mundo. ¿Cómo yo no lo voy a predicar? Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabe cuál era el fundamento de los profetas? Predicar arrepentimiento. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? Predicar el arrepentimiento. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La piedra que vosotros los edificadores habéis reprobado, les dijo Pedro allá en Hechos capítulo 4. Dijo, sepan que en el nombre de Jesús Nazareno este está salvo, porque Jesús en Nazareno ha sido la piedra que vosotros los edificadores habéis despreciado, pero no hay poder en otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. Y eso es lo que le estoy diciendo yo, amada iglesia, de una u otra forma, si nosotros empezamos a predicar el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué? Este año vamos a poder bautizar aún el doble, el triple, o aún muchos más de los que se bautizaron, porque van a entender y van a comprender, no el bautismo nada más, sino primero el arrepentimiento. Es nuestro objetivo para cumplir en una nueva era, acercar corazones a Cristo, para que ellos empiecen a ver el amor de Dios, que nosotros podamos enseñarles el amor y la misericordia. Pero empieza con usted y conmigo estando cercanos a Él. Empieza con que esta congregación realmente se arrepienta y realmente venga a los pies de Cristo, porque cuando hagamos eso, hermano, va a ser muy fácil ir y predicar el evangelio a todas las naciones y decirles, ¿sabes qué? El reino de los cielos se ha acercado. Vengan, hay un lugar donde ustedes pueden exaltar el nombre del Señor. Hay un lugar donde ustedes pueden llegar al arrepentimiento, estar verdaderamente arrepentidos, dando frutos de arrepentimiento, no buscando ventajas o solo ser libres de un castigo. Hacerlo apasionadamente o con el mismo amor que Dios nos dio a nosotros. Eso es lo principal. Y mire, Marcos 16,
capítulo 16, verso 15, que fue lo que leímos al principio. Jesús se ha presentado a sus discípulos, Jesús ya fue crucificado. Él es el mensaje más grande y el que más predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En medio de eso dio sanidades, liberación de demonios, restauró la vida de Lázaro. ¿Qué tantas cosas no hizo el Señor? Porque dice Juan que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, ni aún en los libros de todo el mundo cabría para decir las misericordias y las grandezas que Dios hizo. Pero Marcos 15 les está diciendo en ese momento, cuando ya es el último momento que está con ellos en la tierra, no como que se va a ir y ya los va a dejar, sino porque en su estado físico Él les dice y les dijo, Marcos 16, ¿me pones ese texto? 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. 16. Mas el que no creyere, si yo quiero creer en Dios, puedo ser salvo, pero empieza cuando se me predica el evangelio, el evangelio del arrepentimiento, y eso ya llega porque el que cree es el que se bautiza y el que no es el que está siendo condenado. Ya la hacha está puesta a los que no den frutos dignos de arrepentimiento, pero los que sí dan frutos de arrepentimiento, estas señales, verso 17, seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire, ¿qué le estoy diciendo a Maranata? Hubo un momento que se nos profetizó, se nos dijo que iban a haber milagros, maravillas, sanidades, que íbamos a ver prodigios en el altar de la iglesia. ¿Sabe qué? Todavía no considero haberlo visto. Todavía no considero haber. Sí han habido milagros, han habido sanidades de cáncer, han habido sanidades de otras enfermedades. He visto restauración de matrimonios, restauración de familias. He visto muchas cosas en este altar, pero todavía nos hacen falta ver muchas maravillas, porque la palabra de Dios sigue diciendo que si nosotros predicamos, los que creen van a ser los que se van a bautizar y las señales nos van a seguir. No hay necesidad de que usted ande siguiendo las señales van a venir cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando hay una conexión verdadera, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué le estoy diciendo, amada iglesia? Que cuando nosotros hagamos la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios nos dice, caigamos al arrepentimiento verdadero, hermano, el bautismo va a ser un paso fácil de dar. El bautismo va a ser alguien que va a decir: ¿sabes qué? I feel something in my heart that is burning and I want to do it. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y entonces viene el Señor y dice: y las señales nos van a seguir. Amada iglesia, es momento de que empecemos a ver las señales de Dios, porque va a haber una iglesia arrepentida, una iglesia que busca, una iglesia que predica, una iglesia que habla, una iglesia que acerca corazones a Cristo, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado desde el propósito, desde la fundación del mundo. Dios dijo: voy a levantar una iglesia, una congregación, se van a denominar Maranata, pero van a ser mis hijos, van a ser los hijos del Dios viviente, que prediquen el evangelio, que vayan y que cuando prediquen realmente se arrepientan, y van a ver cómo las señales los siguen, y van a ver cómo van a haber milagros y maravillas en este lugar, y va a haber restauración, y las familias que estaban destruidas van a venir y van a decir: no sé, I don't know what happened with my neighbors, but I want something like that. Ven, sígueme, porque te voy a llevar a los pies de Cristo, me voy a llevar a la misericordia y al amor de Dios. Te voy a acercar al Dios verdadero, te voy a llevar a donde el enemigo no te va a poder tocar, donde nada de lo que él haga va a prosperar, y te voy a llevar y vas a ver la sanidad, la misericordia, porque hay un nombre en el cual podemos predicar, en el cual podemos hacerlo, porque si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. And that is the message that we have to have always. Y no me voy a cansar de seguir predicando en contra del pecado, para el arrepentimiento, para que la iglesia sea salva, porque yo sé que al predicar el arrepentimiento, la misericordia de Dios va a llegar.
Pero depende de usted también. Depende de si usted está dando frutos dignos de arrepentimiento. Y de nuevo, no lo quiero asustar, pero la hacha ya está puesta. Pero también la misericordia de Dios ha estado. Así que ¿por qué usted hoy no dice, sabes qué, Señor? Yo me quiero meter a este mensaje. No a este mensaje de esta predicación, no, a este mensaje que se ha predicado desde mucho tiempo. Que si el reino de los cielos está más cercano que nunca, no, ya se acercó, ya vino a nosotros, está acá. Su misericordia y su amor está acá. ¿Quiere ser parte de este mensaje hermoso? Porque eso es lo que como iglesia queremos hacer. Cuando le pedimos al Señor, Señor, danos una visión, conéctanos, dijo, acérquense a mí. Y cuando ya estábamos cerca, le dijimos, Señor, ¿y qué hacemos? Eso que ustedes hicieron, promuévanlo. Lo que ustedes sintieron, exprésenlo. No hay otra forma más hermosa de ver la misericordia de amor y el amor de Dios que no sea acercándonos a su presencia. Entonces, hermano, no hay necesidad que lo estemos empujando. Pase al altar, mire, es el primer domingo y esto y el otro. Y sí, puedo utilizar la psicología inversa porque puedo utilizarla. Pero es más fácil decirle, arrepentidos. Arrepentidos, pues están aquí. Arrepentidos. Busquen del Señor una vez más. Busquen de su misericordia, de su amor una vez más. Porque Dios a eso nos ha enviado, a predicar las buenas nuevas de salvación.